Nuestro tema de hoy, oscilaciones amortiguadas y forzadas. Nuestra motivación sería la búsqueda e implementación de nuevas tecnologías basadas en el movimiento oscilatorio para el diseño estructural de grandes edificaciones como puentes, edificios, entre otros. El objetivo principal sería conocer los principios básicos del movimiento amortiguado para un mejor entendimiento de su comportamiento. Y el objetivo específico sería la aplicación del movimiento amortiguado en un diseño estructural. La oscilación amortiguada, la amplitud de la misma varía en el tiempo según una curva exponencial, haciéndose cada vez más pequeña hasta llegar a cero. Es decir, si el sistema, la partícula, el péndulo o la cuerda de una guitarra se detiene finalmente en su posición de reposo. No obstante, la frecuencia de oscilación del sistema, que depende de propiedades intrínsecas del sistema, es decir, las características del sistema, no varían. Se mantiene constante a lo largo de todo el proceso, salvo que estuviera ante una amortización o una amortiguación muy grande. La oscilación forzada resulta de aplicar la fuerza periódica y de una magnitud constante llamada generador sobre un sistema oscilador en la frecuencia del generador y no en su frecuencia natural. Es decir, la frecuencia de oscilación del sistema será igual a la frecuencia de la fuerza que se aplica. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la guitarra, cuando encontramos que hay cuerdas que no pulsamos, pero que vibran por simpatía. Debe tenerse en cuenta que no siempre se aplica una fuerza periódica sobre el sistema. Se produce una oscilación forzada. La generación de una oscilación forzada dependerá de las características de amortiguación del sistema generador y de las del resonador. Oscilaciones amortiguadas. La experiencia nos muestra que la amplitud de un cuerpo vibrante, tal como un resorte o un péndulo, decrece gradualmente hasta que se detiene. Para explicar el amortiguamiento podemos suponer que además de la fuerza elástica, hay otra fuerza opuesta a la velocidad, donde es una constante que depende del sistema físico particular. Todo cuerpo que se mueve en el seno de un fluido viscoso en régimen terminal experimenta una fuerza de rodamiento proporcional a la velocidad y de sentido contrario a esta. La característica esencial de la oscilación amortiguada es que la amplitud de la oscilación disminuye exponencialmente con el tiempo. Por tanto, la energía del oscilador también disminuye. Estas pérdidas de energía son debidas al trabajo de la fuerza de rozamiento viscoso opuesta a la velocidad. En el espacio de las fases vemos que el móvil desvíe velocidad que converge hacia el origen. De las oscilaciones amortiguadas se ha descrito un modelo para el coeficiente de ejemplos de oscilaciones amortiguadas. Tenemos la suspensión del vehículo. En un vehículo reduce el efecto de viajar por un terreno agreste o bruto, lo que mejora la calidad de conducción y el aumento del confort gracias a la reducción de las perturbaciones sustancialmente. Sin amortiguadores, el vehículo tendrá un paseo de rebote. Como la energía se almacena y luego se libera en el vehículo, posiblemente esto se debe a la suspensión del movimiento. Control de movimiento de la suspensión significa absorción de los impactos que requiere más ya aplicado al tema de la ingeniería civil, tenemos la aplicación de ese movimiento en las estructuras. Como sabemos, todas las estructuras en el caso de los edificios que son de concreto armado, tienen como esqueleto acero. Esto lo hace más flexible. Entonces, en un tema
un movimiento sísmico, la estructura se mueve conforme al movimiento, ¿no? Eso gracias a la flexibilidad o elasticidad que le da el esqueleto de acero. Bueno, una de las principales ventajas de esto es que absorbe en parte la oscilación, ¿no? Eh, La característica esencial es que la amplitud de la oscilación disminuye exponencialmente con el tiempo. Por tanto, la energía del oscilador también disminuye. Estas pérdidas de energía son debidas al trabajo de la fuerza de rozamiento viscoso opuesta a la velocidad. En esta sección se analizará el comportamiento que se ve afectado por una fuerza externa, particularmente por una que actúa de forma periódica. Cuando se presenta esta situación, las oscilaciones resultantes se denominan oscilaciones forzadas. Su peculiaridad es que las oscilaciones tienen una misma frecuencia que la fuerza externa y no la frecuencia natural del cuerpo. Sin embargo, habrá que resaltar que el comportamiento del cuerpo es la relación entre las dos frecuencias, la forzada y la normal. Otro detalle importante es que los impulsos aplicados con una frecuencia apropiada pueden producir una oscilación de gran amplitud. Por ejemplo, un niño en un columpio o en el caso de un sismo. La problemática de las oscilaciones forzadas es muy amplia y tiene múltiples aplicaciones en sistemas acústicos. Es importante también señalar que todas las estructuras mecánicas, como los edificios, los puentes, los aviones, tienen una o más frecuencias resonantes naturales. Cuando alguna de estas estructuras es sometida a fuerzas impulsivas externas, el resultado puede ser desastroso. Considerando, por ejemplo, el caso de los terremotos o de la acción del viento, el famoso, por ejemplo, puente de Tacoma, asimismo puede ser considerado como las copas de vidrio, que al verse afectadas en presencia de frecuencias amplificadas, ¿no? Ahora unos ejemplos de oscilaciones forzadas. En el programa tendremos que la amplitud de las fuerzas oscilantes. Por ejemplo, el valor por defecto que proporciona el programa y también está fijada de antemano la frecuencia propia del oscilador, que es de 100 radianes sobre segundo, pudiéndose variar la frecuencia de la fuerza oscilante alrededor de dicha frecuencia. Dos opciones consecutivas se presentan para el estudio completo de las oscilaciones forzadas. La primera, condiciones iniciales fijadas de antemano en posición cero y velocidad cero. El móvil se encuentra en el origen y en el instante inicial. En la segunda, condiciones iniciales se pueden seleccionar el usuario del programa. Se trata de comprobar que el estado transitorio depende de las condiciones iniciales, pero no el estado estacionario, en el que se describe el comportamiento del oscilador después de un cierto tiempo, teóricamente infinito. En la práctica, un intervalo de tiempo tanto más pequeño cuanto más mayor sea el gradiente del amortiguamiento. Por ejemplo, en la ingeniería sísmica actual se han desarrollado interesantes tecnologías con el propósito de proteger las estructuras frente a terremotos, como los aisladores sísmicos de base, elementos que emiten deformaciones más de 1 metro.
El aislamiento sísmico es una colección de elementos estructurales para aislar la superestructura del edificio del terreno y así proteger la integridad del edificio. El diseño sismorresistente de edificios con aisladores sísmicos consiste en la modificación de las características dinámicas de la edificación, reduciendo su demanda sísmica. Los aisladores sísmicos de base consisten en unos elementos elastométricos colocados en la estructura, cuya flexibilidad permite minimizar los daños y evitan el aplastamiento del aislador por el peso de la estructura. Bueno, aplicaciones. Oscilaciones forzadas. La aplicación de este tipo de aisladores consigue reducir la aceleración y deformación de la superestructura, eliminando el daño estructural. Una estructura correctamente aislada sísmica recibe solo la cuarta o quinta parte de la aceleración del terreno, mientras que una estructura convencional la amplifica de 3 a 4 veces. Otras aplicaciones que tenemos son en maquinaria rotativa. Un motor, un generador desbalanceado, somete a la máquina a oscilaciones forzadas. Con sus llantas desbalanceadas provoca oscilaciones y vibraciones forzadas. Un sismo somete a los edificios a oscilaciones y vibraciones forzadas. Una máquina rotativa somete a oscilaciones forzadas del edificio donde se encuentra. El viento somete a oscilaciones forzadas a las estructuras, por ejemplo, las torres de electricidad. También a los edificios, aunque por su diseño no debe percibirse mucho esa oscilación, pero los debe tomar en cuenta para el diseño. Los campos magnéticos alternantes de un transformador eléctrico someten una vibración o una oscilación forzada a la estructura que lo soporta. Para concluir este capítulo, denotamos que llevar la física a un nivel real y aplicativo puede ser de mucha ayuda para la prevención de desastres, implementando estos métodos en la edificación de estructuras armadas de edificios de gran envergadura y el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar nuestra forma de vida. Gracias.